Control de calidad. Los sistemas de protección catódica, como todo proyecto de ingeniería, debe tener un control de calidad en los materiales, en la instalación, etc. Vamos a conocer algunos casos interesantes. Comencemos por la aleación anódica en particular. Esta es una investigación que nos tocó realizar en la industria petrolera en Venezuela en los años 80, en donde en esta refinería habían llegado una gran partida de ánodos de aluminio para ser instalado en el mar. Lamentablemente, como se veían en ciertas irregularidades, solicitaron una inspección de nuestra parte. Vamos a analizar un poquito esto. Estos ánodos se ven realmente una parte más oscura, diferente en el material en la base. Cuando un ánodo se funde en una fábrica, al encogerse, al enfriarse el material, queda en la parte inferior una especie de canal. En algunos sitios le llaman rechupe, los fundidores. Este canal es normal, que esté ahí no tiene ninguna importancia. Lo que sí tiene importancia es que se rellenen esos canales con escoria de fundición que queda sobrenadante en el crisol. Esto es un error, y esto lo hacen para aumentar el peso de los ánodos, pero este material se va a comportar de una manera muy distinta. Por otro lado, veamos la superficie. Se ve un acabado irregular, lo cual no es razón para rechazar el ánodo. Recordemos que el material anódico se va a ir disolviendo hasta desaparecer. No es un elemento que debe quedar bonito, elegante o brillante. Sin embargo, en la superficie no se aceptan grietas que tengan más de 3 milímetros de ancho. En algunos casos encontramos algunas grietas mayores a ese tamaño. Por otro lado, se ve claramente que hay un agregado posterior al ánodo después de haberse fundido. ¿Qué pruebas se realizaron? Primero, por supuesto, se hizo la prueba de potencial, que es para comprobar si la aleación anódica fue adecuadamente creada. Lo metimos en recipientes con agua de mar, un electrodo de referencia, y se midió, y lamentablemente no llegaban al voltaje o potencial necesario de los ánodos, que normalmente es de menos 1.1 voltio aproximadamente. Bueno, se tomaron decisiones entonces de cortar algún ánodo, y aquí en el interior se encontraron estos canales, surcos o cangrejeras, le llaman en algunos países, lo cual muestra que es un material que no está bien realizado. Vamos a otro caso interesante que tiene que ver más bien con el proceso de instalación. Esto es un proyecto en El Salvador, donde a nosotros nos tocó el diseño de protección catódica de una planta de distribución de combustibles y las tuberías que llegan hasta la costa. Y la otra empresa contratista se responsabilizó por las tuberías que van a ir bajo el mar. En estos casos hay que tomar en cuenta un detalle importante. La experiencia en el mar sobre todo ha mostrado que el ánodo pegado a una tubería distribuye muy pobremente la corriente, protege solo lo que está alrededor. Si se separa el ánodo a cierta distancia de la tubería, se logra una mejor distribución de corriente. Esto es válido también para plataformas marinas costa afuera. Entonces, el diseño se hace de esta manera. Los ánodos vienen con esta geometría, esta configuración. Aquí vemos la pletina. Y se instalan de esta manera, soldados a unas pequeñas patitas para darle la separación necesaria. En este caso, lamentablemente, seguramente el diseño fue hecho de esta manera por la contratista, que es una empresa con mucha experiencia en este campo, pero lamentablemente se cometieron dos errores. Primero, los ánodos que llegaron no tenían la pletina en la base, sino en el centro.
y aquí tenemos un detalle de cómo quedaron pegados a la tubería. Se perdió ese concepto que se quería lograr. El segundo error es que se han instalado mediante pernos o tornillos o bulones. Esto quiere decir que se comete un error muy grave. Cuando estos tornillos se oxidan, crean una resistencia que disminuye la continuidad eléctrica entre ánodo y estructura. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí vemos ya ánodos instalados con pernos, y sucede que expuestos en la costa al ambiente marino ya se empezaron a corroer las pletinas y por supuesto los tornillos también en la parte interna, y esto crea una fuerte resistencia al paso de la corriente de protección catódica. En nuestro caso en particular, en el diseño que nos tocó, para los tanques también se previó este tipo de diseño, por supuesto con soldaduras y con los ánodos de esta configuración. Desafortunadamente, al adquirir los ánodos, se entregaron, la fábrica entregó unos ánodos que la pletina no está en su base, sino en una parte central. A pesar de eso, la empresa decidió instalarlos igual, se soldaron, se comprobó la continuidad eléctrica y bueno, se puso en funcionamiento. No se logró una distribución tan precisa como se deseaba, pero las mediciones entre el sistema en operación mostraron que el fondo alcanzaba bien niveles de protección. Veamos otro caso interesante respecto a este mismo fenómeno. Esto es una boya marina, esto es también en El Salvador, y aquí vemos los 3 ánodos de aleación de aluminio con el cual se deseaban proteger. En este caso sucedió algo parecido, los ánodos vinieron con una configuración diferente a la solicitada, y estas son boyas de amarre de buques que se instalan de esta manera. Aquí la vemos en operación. En una inspección se pudo constatar que varios de los ánodos se encontraban cubiertos de caracoles. Esto significa que no están drenando corriente, porque si lo estuvieran se estaría disolviendo el material y no quedaría nada pegado. Esto es por culpa de los tornillos con los cuales se sujetaron en lugar de soldarlo como corresponde. Veamos un caso adicional. Esto es en un muelle en Venezuela. Se habían colgado ánodos según el diseño original, no sabemos quién fue el diseñador de esto, y no estaban funcionando bien. Nos pidieron una inspección, sacamos, estos son ánodos de 50 kilogramos, y estaban efectivamente cubiertos de caracolitos, y lo cual indica que no están trabajando. En este caso la causa principal fue que no se colgó de un cable eléctrico, sino de una cadena metálica que no tiene buena conductividad al paso de la corriente. Los eslabones rozan entre sí, pero no transmiten bien la corriente. ¿Qué se hizo? Se enrolló en sitio un cable grueso, resistente, alrededor de la cadena y se conectó a un poste de medición, un cajetín eléctrico en la superficie. Inmediatamente comenzó a drenar corriente y subieron los potenciales. Si le gusta, dígalo. Y si le interesan estos temas, se puede suscribir. Cada jueves subimos un nuevo video de estos temas a YouTube. Si a usted le interesan estos temas, no quiere especializarse, le ofrecemos varias opciones. En primer lugar, protección catódica de tuberías, que tiene 3 niveles. El nivel inspector, donde va a conocer los principios, materiales y equipos, y las mediciones de campo, entre otros temas. El nivel 2, para formar un supervisor, va a conocer los problemas y soluciones que se presentan en sistemas operativos.
la ubicación de cada sistema y el resultado que da, y se va a familiarizar con los principios del diseño. Y el nivel 3 lo va a formar como diseñador de protección catódica para tuberías, con numerosos ejercicios prácticos. Otra alternativa es la protección catódica de tanques de almacenamiento, otra estructura utilizada en la mayoría de las industrias. Este sistema tiene dos niveles. El primero para formar un inspector y el segundo para formarlo como diseñador, también con muchos ejercicios prácticos de diseño. Pero puede ir un paso más allá. Puede tomar estos 5 cursos que abarcan tuberías y tanques y convertirse en un diplomado en protección catódica. Si quiere más información, la encontrará aquí, en Trama University. Diríjase a este link y allí encontrará toda la información que usted desea.